Capítulo 25. Un verano de revelaciones. El sonido del martilleo del martillo resonó en la gran cámara mientras Sirius se sentaba en su asiento en el Wizengamot, Sabrina a su lado vestida con su habitual mezcla de negro y verde. También era consciente de lo que llevaba puesta bajo la ropa, lo que ella hacía para torturarle, ya que ahora mismo le estaba prohibido tocarla. Los días desde el final de la tercera prueba han estado llenos de trabajo constante, duchas frías y que su esposa le moleste sin piedad. Ella era realmente malvada, pero no podía evitar amarla porque nunca salía a menospreciarle. Así que estaba siendo el mejor perro posible, sin desviarse nunca de lo que su esposa planeaba para sus rutinas diarias. Sin embargo, su propia hija se burlaba de él por eso y le compró una cama para perros, que cambiaría por su cama real siempre que su esposa estuviera de mal humor. Esos estados de ánimo venían a menudo, pero al menos la cama era cómoda. Hoy se cumplía el primer aniversario desde su boda y esperaba que ella le dejara consentirla. Su esposa merecía ser mimada. Sus pensamientos volvieron al momento cuando Fudge empezó a hablar ante los magos reunidos. Honorados miembros del Wizengamot, en este día, 1 de agosto de 1995, yo, Cornelius Fudge, ministro de magia, comienzo esta sesión extraordinaria. Jefe, ¿hay alguna solicitud pendiente que el Wizengamot deba ver hoy antes de que podamos abordar los temas principales de discusión? El escriba, Perky Weasley, revisó los papeles frente a él. Se detuvo al encontrar un trabajo que no había leído antes mientras se preparaba para la sesión. Sí, ministro. Un jefe de casa está aquí para reclamar su asiento en el Wizengamot y se nombrará un apoderado. A Fudge claramente no le gustó cómo sonaba eso mientras miraba a su alrededor, sin saber cómo podría influir en sus planes en el estado actual del Wizengamot. Sirius le vio suspirar, muy bien. Aurores, abrid las puertas y permitid que el jefe de casa entre y reclame su asiento. Sirius y Sabrina se inclinaron hacia adelante y observaron, su esposa luciendo una enorme sonrisa en la cara. Los aurores abrieron las puertas y el sonido de botas golpeando el suelo de la cámara precedió a la aparición del nuevo jefe de casa. Allí, entrando en la cámara vestida con la ropa negra más negra, dorada tejida en la tela y el cabello, estaba su amada hija. Solo su esposa veía la ropa que Rhea llevaba antes de salir de casa y él entendía por qué. Su hija, ahora de 15 años pero gracias a su madurez mágica parecía más cerca de los 17, era increíblemente guapísima, juego de palabras intencionado. Tenía el pelo recogido en una trenza y descansaba sobre su hombro izquierdo, sus botas resonaban con fuerza contra el suelo mientras mantenía la vista fija en la plataforma inferior, donde normalmente se sentaban el jefe escriba, el ministro y el jefe de hechiceros. Dado que el mandato de Dumbledore como gran brujo jefe estaba en duda, estaba sentado en el estrado de los acusados. A su alrededor, Sirius podía oír a la gente hablar de Rhea, preguntando quién era, ya que Rhea aún no había hecho una aparición formal aparte del artículo de Witch Weekly y el Daily Prophet. Las vestimentas actuales de Rhea hacían que a algunos les resultara un poco difícil recordarlo, especialmente porque normalmente sería demasiado joven para reclamar un asiento. Al mirar los asientos de la facción de la luz, James Potter parecía confundido, ya que claramente la reconocía. El jefe escriba le ordenó que se acercara y colocara la mano con los anillos del jefe de casa sobre el registro civil. Por favor, diga su nombre y qué asientos reclama. Su hija levantó la mano izquierda, yo, Rhiannon Sabrina Black, jefa de la casa más noble y antigua de Peverell, reclamo el asiento y voto de mi familia en el Wizengamot. El silencio se convirtió en una cacofonía de ruido, ya que nadie esperaba que un Peverell regresara jamás. La sala quedó en silencio cuando James Potter alzó la voz. Protesto. El escaño y el voto Peverell están sujetos a la familia Potter y la heredera Black no es miembro de la familia. La temperatura en la cámara bajó cuando la magia de Rhea se encendió ante el insulto. De acuerdo con el contrato de compromiso de una tal Yolante Potter, de soltera Peverell, el asiento y el voto de la casa Peverell pasarían a la casa Potter, hasta que un Peverell recupere la jefatura de la casa, sin que dicho Peverell tenga que pertenecer a la línea Potter para reclamarla. Llevo el anillo como Lady Peverell y domino el castillo Peverell. Soy el legítimo jefe de casa y solicito que mi asiento y voto familiar sean restaurados en su lugar correspondiente. El escaño y voto Peverell queda a partir de entonces permanentemente retirado de la influencia de la familia Potter. El escriba revisó el registro y encontró las anotaciones pertinentes. La señora Peverell dice la verdad, dichas disposiciones forman parte del asiento Peverell otorgado temporalmente a la casa Potter.
El registro reconoce la reclamación de Rhiannon Black y restaura el escaño y los votos Peverell como totalmente independientes. Lady Peverell, ¿a qué facción desea que se alinee el asiento? Rhea sonrió al escriba jefe, el asiento Peverell será restaurado en su lugar correspondiente como miembro de la facción neutral. Los neutrales prácticamente se derrumbaron alrededor de Sirius, pero James Potter tuvo que interrumpir el momento de nuevo. Sigo oponiéndome a que ocupe su asiento. Es demasiado joven para llevar el anillo de jefa de casa, y mucho menos para sentarse en esta cámara. La magia de Rhea se descontroló un rato antes de asentarse. Si me insultas a mí o a mi lugar legítimo otra vez, te retaría encantado a un duelo de honor con todo el Wisengamot como mi testigo. Con gusto arrancaré lo poco que queda de sangre de mi familia de tus venas, Lord Potter. Eso silenció rápidamente a la facción de la luz, ya que nadie esperaba una respuesta tan violenta. Resulta que las reglas que rigen la edad de la ascensión surgieron después de que la casa Peverell se quedara en silencio, así que mi edad nunca fue un factor en cuenta por el anillo ni por las magias familiares. En cuanto a mi edad para ocupar mi asiento familiar, entonces sí, tienes razón, Lord Potter. Por eso registré una solicitud para nombrar un apoderado en mi lugar de antemano. Yo, Rhiannon Black, jefe de la casa Peverell, nombro por la presente a Sabrina Black Brasinos como mi representante para el escaño Peverell en el Wisengamot. Así lo digo yo, así sea. La luz del anillo de Rhea brillaba intensamente y el anillo de la familia de Sabrina, ahora cambiado al anillo de Proxy Peverell, brilló en respuesta mientras ella se ponía de pie. Yo, Sabrina Black Brasinos, acepto el puesto de representante en nombre de mi hija, la Lady Peverell. Así lo digo yo, así sea. Los neutrales aplaudieron felices mientras Rhea se acercaba a sus padres y se sentaba en el asiento de invitados entre y detrás de ellos, la facción de la luz incapaz de hacer nada y desanimada por perder un voto más. Los neutrales prácticamente temblaban de emoción, mientras los Peverell permanecían largos y orgullosos entre sus filas. Que les devolvieran el escaño fue una victoria simbólica. Tras mucho debate y conversaciones tranquilas, Fudge finalmente tomó el control de la cámara y comenzó la sesión propiamente dicha. Yo, Cornelius Fudge, ministro de magia, presento la solicitud para la destitución de Albus Dumbledore de su cargo como gran hechicero. Presentando el caso está la subsecretaria Dolores Umbridge. Una voz que puso los dientes de punta a Rhea respondió. Gracias, ministro. Esta mujer, que parecía un sapo rosa y hablaba con el peor tono de voz que Rhea había escuchado jamás, procedió a pintar a Dumbledore como un mentiroso y un hombre que deseaba sembrar miedo en la Gran Bretaña mágica. Tenía razón en todo, pero diosa, cuánto odiaba la voz de la mujer. James Potter defendió a la facción de la luz y le elogió tanto que Rhea se inclinó para hablar con sus padres. ¿Estamos seguros de que James Potter está casado con Lily Evans? Porque siento que su boca estaba claramente pegada al trasero de Dumbledore justo ahí. Sirius no pudo evitar estallar en carcajadas y Sabrina se unió. Amelia intentó contener la risa, al igual que Lord Greengrass y Lady Abbott a su alrededor. La luz lanzó una mirada sucia a los neutrales, mientras que la oscuridad claramente quería participar en la broma. Amelia le lanzó una mirada fulminante a Rhea después de que ella controlara sus risitas. Por favor, compórtate, Lady Peverell. Rhea tarareó, no prometo nada, especialmente cuando Susan y yo estamos sentados juntas aquí arriba. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Necesito hablar con mi sobrina. O me jubilo como directora o ella me mantiene como representante cuando tenga la edad de edad. Me niego a estar en la misma habitación que vosotros dos mientras ambos buscáis divertiros un rato. Rhea hizo un puchero y se recostó. Aguafiestas. Después de Lord Potter llegó Lord Jaxley, que habló en contra de Dumbledore. Rhea sabía que el hombre era un adulador de Voldemort, así que le interesaba más quien faltaba en la facción oscura, sus ojos recorrían la alineación actual e intentaban recordar lo que sabía de los asientos. La mayoría eran como esperaba, pero notó que el asiento Carrobo estaba vacío. Quizá Flora y Estia tuvieron suerte con la distracción de Rhea con el fuego maldito. Tendría que enviarles una lechuza para comprobar cómo están. En cualquier caso, los Carrobo eran una amenaza conocida y su destitución era una señal de buena suerte. Rhea se sentó recta mientras su padre hacía su súplica para hablar, su voz uniéndose a la petición de destituir a Dumbledore. La luz parecía completamente indignada, al igual que Dumbledore. Probablemente se hizo una idea equivocada de contra quién se enfrentaba Sirius cuando fue a la primera reunión de la Orden. Su negativa a unirse y su ausencia después deberían haber sido una pista.
Aunque no comparto el odio de Lord Jaxley hacia ese hombre, no creo que Dumbledore represente la mejor opción para jefe de hechiceros, siendo el mejor ejemplo el discurso que pronunció no solo en Hogwarts, sino en 2 escuelas extranjeras tras la muerte de Víctor Krum. Aprovechar ese momento solemne para difundir odio y propaganda es imperdonable, y hacerlo ante una audiencia internacional no solo es una vergüenza para su posición, sino también una vergüenza para Gran Bretaña. Aunque estoy entre los neutrales, mi familia comparte muchos rasgos con la oscuridad y en unas pocas generaciones, espero sinceramente que mi familia pueda volver a su facción legítima. Sin embargo, Dumbledore quiere hacernos creer que 1/3 o más de esta cámara es enemigo de toda la Gran Bretaña mágica simplemente porque no estamos de acuerdo con sus propios ideales personales. Eso es prejuicio, ignorancia y odio, y tales palabras no deberían ser pronunciadas por el moderador de esta asamblea. No sé vosotros, pero un gran brujo o bruja jefe debería respetar las leyes del Wisengamot y mostrar un oído neutral, una mente en pleno uso de sus facultades y mano firme. No creo que Albus Dumbledore sea capaz de ninguna de esas cosas. Y créeme, una vez que termine esta sesión, llevaré este asunto ante la Junta de Gobernador. 1/3 o más de los estudiantes de Hogwarts no deberían tener miedo de quiénes son o de lo que su magia o la alineación de su familia dice de ellos. Los aplausos de los neutrales y la facción oscura cubrieron la sala de sonido cuando Sirius se sentó. Dumbledore intentó defender su caso, pero el ministro lo anuló, decisión secundada por Sirius, Lucius y una sorprendente Augusta Longbottom. En lugar de destituirlo con una simple mayoría, Sirius pidió un voto vinculante contado y la moción fue aprobada. El resultado fue lo que los negros querían ver. Más de 2/3 del Wisengamot votaron a favor de destituir a Dumbledore, impidiendo un posible regreso que no hubiera lugar en futuras elecciones. Siguió una larga sesión en la que candidatos de ambas facciones principales se levantaron y fueron derrotados, hasta que Lady Abbott fue nominada. Miembro de la facción neutral, era conocida por ser una sanadora seria que se involucraba en política con su marido. Aunque no fue la más integrada del bloque neutral, su distancia fue vista como una ventaja para su nominación. Ganó las elecciones por un estrecho margen y se convirtió en la nueva jefa bruja. Umbridge intentó entonces un último empujón para aprobar una reclasificación de criaturas mágicas que le heló la piel a Rhea. Si Umbridge hubiera tenido la suya, los derechos de los hombres marinos, centauros, vampiros, hombres lobo y duendes se habrían restringido, deshaciendo años de trabajo duro de su padre con el blo neutral. Por suerte fue derrotado, pero Rhea tenía un mal presentimiento sobre la mujer sapo. Esto no era el final. Al llegar a casa, Rhea apartó a mamá y le suplicó que levantara el castigo de su padre por hoy. Sabrina suspiró pero aceptó. Rhea les dijo que se divirtieran y que no se preocuparan por ella, que pasaría la noche con su tía Bella. Rhea salió corriendo rápidamente después de eso, dejando que Nix la guiara hasta donde estaba la casa de Hermione. A Rhea le llevó un momento orientarse y enterrar algunos recuerdos no deseados. Aunque el paisaje suburbano le recordaba a su rey, las casas eran mucho más bonitas y de aspecto diferente. Nix, escondida en el velo como un Grimm mientras ella estaba felizmente encaramada en el hombro de Rhea, la señaló hacia una casa de 3 plantas de tamaño decente con un árbol cubriendo el jardín delantero con sombra. Rhea podía imaginar a una Hermione más joven sentada debajo, leyendo un libro, y la imagen la hizo sonreír y calentarse. Se acercó y Nix salió corriendo a inspeccionar la zona. El ánimo de Rhea se amargó un poco al entrar en la línea de la propiedad. Más de un mes desde la tercera prueba y la orden no había puesto ningún tipo de protección ni guardia para uno de los amigos conocidos de Henry. Dumbledore realmente tenía un problema para cuidar de su propia gente. Se había sorprendido tanto que también había perdido su puesto en el Wisengamot. Ella controló su rostro, enterró su frustración y llamó a la puerta. La puerta se abrió y vio a un hombre alto, con bastante músculo pero con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Rhea decidió bromear un poco con Hermione. Hola, ¿es esta la residencia Granger? Conocí a una chica maravillosa con un amor por los libros y la invité a tomar un té. Dijo que pasara hoy. El hombre parecía confundido antes de gritar de vuelta a la casa. Hermione, ¿tenías planes para una cita hoy? Hay una chica aquí preguntando por ti. Rhea está segura de haber oído a una confundida Hermione gritar que. Antes de bajar corriendo las escaleras. No, papá, no voy a esperar a no, Rhea. Hermione se quedó quieta al ver a Rhea de pie en la puerta, saludándola con una sonrisa pícara. Su rostro pasó de confundido a escandalizado. Fue invaluable.
Maldita sea Rhea, deja de molestar a mi padre. Papá, esta es Rhea Black, la amiga del colegio de la que te hablé. Está aquí por el contrato que te enseñé. Ya sabes, el realmente raro. El hombre miró a Rhea y sonrió. Ah, así que eres la joven que secuestró a mi hija y le enseñó a divertirse en un centro comercial sin parar en una librería. Un placer conocerte. El claramente avergonzado papá de Hermione hizo sonreír a Rhea. Ese soy yo, señor Rhiannon Black, dama de la casa Peverell y torturadora de ratones de biblioteca de pelo alborotado, a su servicio. Hermione se acercó y atrajo a Rhea hacia la casa, antes de darle una palmada en el hombro en cuanto la puerta se cerró. Maldita sea Rhea, deja de ser tan provocadora. Rhea hizo un puchero, pero el señor Granger se rió. Debo decir que es agradable ver a Hermione comportarse como si fuera de su edad por una vez. Me llamo Daniel Granger, pero puedes llamarme Dan. Rhea se quitó las botas y miró alrededor de la habitación. ¿No, doctor? Por cierto, tienes un sitio precioso aquí. Me recuerda a casa. Vivía en una casa de 3 plantas en Londres, aunque la primera planta era el negocio familiar. El hombre sonrió ampliamente ante eso. Viví en un sitio así con mis padres. Papá tuvo una ferretería en la planta baja durante bastante tiempo. Mi esposa es del campo, así que nos conformamos con los suburbios de Londres. No se puede vivir sin un jardín trasero, y tampoco se negó a dejar que Hermione viviera sin uno. No es que la usara mucho, salvo la piscina. Rhea asintió. Personalmente, me encanta el país. La abuela Sera tiene una gran casa en el campo francés. No hay nada como ver un mar de nieve extendiéndose hacia el horizonte para hacerte sentir como un niño otra vez. El escondite y las peleas de bolas de nieve son mucho más divertidos cuando no tienes que preocuparte por chocar contra una valla. Una risa de su lado hizo que Rhea se girara. Gracias a Dios hay alguien aquí que entiende de qué va el país. Me llamo Emma Granger, y no hace falta que nos llames doctor. Rhea hizo una reverencia con gesto, ganándose un gemido de Hermione, lo que hizo que Rhea soltara una risita. La señora Granger guió a Rhea hasta la mesa del comedor y la hizo sentarse mientras ella iba a poner agua a hervir y el señor Granger iba a buscar el contrato. Rhea sonrió a Hermione. Tienes un hogar precioso, Hermione. Tus padres se sienten genial. Hermione sonrió pero pensó en lo que dijo. Sentir. Rhea fue a buscar en un bolsillo de su chaqueta y sacó un libro encogido antes de desencogerlo. Antes de que te quejes de lo que hice, la magia sin varita es indetectable para el ministerio. Este es un libro sobre oclumancia. Estoy seguro de que lo has oído. Si quieres que empiece a confiarte partes más importantes de mi vida, esto es lo que tienes que hacer. Los lectores de mente se llaman Legilimens y entre ellos están el profesor Snape, Dumbledore y Voldemort. También soy Legilimens, al igual que Daphne, y quiero disculparme por haber buscado en tu mente en la tercera prueba. Simplemente me negué a hacer lo que me pedisteis si había algún motivo oculto detrás. Aprende esto y nunca más tendrás que preocuparte de que alguien te robe los pensamientos. Hermione miró el libro y asintió. Lo entiendo. Rhea la observaba. La legilimancia también funciona de forma pasiva, como la empatía. Me permite leer a las personas sin invadir realmente su privacidad. Si alguien es amable, puedo notar la diferencia cuando está al lado de un imbécil. Puedo distinguir un sádico de un masoquista, y así sucesivamente. La oclumancia, por supuesto, también ayuda a protegerse de ese tipo de lectura. Tus padres son personas estupendas y puedo sentir cuánto se preocupan por ti. También sé cuando alguien está husmeando, señor Granger. Hermione giró la cabeza de golpe mientras su padre se reía. Buen truco. Mejor que McGonagall convirtiendo una tetera en un hurón. Dejó el contrato sobre la mesa y Rhea lo recogió. ¿Alguna revisión? El hombre negó con la cabeza. Aparte de por qué estás dispuesto a asumir una pérdida de casi 1000 libras, no. Rhea señaló a Hermione con el pulgar. ¿Por qué tu hija es tan bibliófila que, a menos que alguien se arrastre físicamente, pasará el resto de sus días en una biblioteca, comiendo, bebiendo y durmiendo allí? Es la única persona que conozco que, si recibiera un pase ilimitado para la biblioteca del Congreso estadounidense y su ala Macusa, literalmente nunca la volveríamos a ver. Hermione resopló, no soy tan mala. 3 pares de ojos la miraron incrédulos y Hermione suspiró, vale, está bien, quizá lo sea. Rhea se rió entre dientes. Por eso está ahí, señor. En el último año, he llegado a conocer a tu hija y puedo llamarla con seguridad una de mis mejores amigas. Me importan mis amigos.
He organizado contratos como este y los he pasado a familias vulnerables de Wixen de primera generación, como tu hija, con la intención de obtener un pequeño beneficio dentro de 10 años. Con tu hija, me sentiría mal sacando algún beneficio de ella. El hombre miró a Rea y sonrió. Muy bien, ¿dónde firmamos? Unas cuantas firmas rápidas con una pluma estilográfica notaria y el contrato quedó sellado. Rea entregó la copia duplicada al señor Granger. Tu copia. Guárdalo bien. Si tu hija tiene una cámara en Gringotts, yo la guardaría allí junto con todos tus documentos importantes. Nix. El familiar de Rea apareció en el comedor, sobresaltando a todos los Granger. Déjalo con Sharpfan, por favor. Nix ululó y desapareció de nuevo, con el documento a cuestas. Eso, es una lechuza inusual la que tienes ahí. Rea sonrió. Mi familiar. Ninguna casa ni persona que no pueda encontrar. El mensajero más seguro del mundo. La señora Granger entró con el té y todos se acomodaron. Hermione revisó la ropa de su amiga. ¿Cómo fue el Wisengamot? Rea sonrió con suficiencia, he reclamado mi asiento de la familia Peverell, mi madre es ahora mi apoderada y los títulos de Dumbledore se reducen solo a su premio por vencer a Grindelwald y director de Hogwarts, aunque la junta le va a regañar por su discurso tras la muerte de Krum. Oh, ¿cómo estoy? Hermione se sonrojó, lo que su madre notó. Te queda bien. Aunque nunca había visto a Black tan oscuro antes. ¿Magia? Rea tarareó. No sé si debería decírtelo. A la mayoría de la gente no le gusta de dónde viene la tela. Aunque ninguna criatura resultó dañada en su creación. Al menos no por mí. Hermione se mordió el labio. Me fiaré de tu palabra. Rea sonrió y miró a la señora Granger. ¿Alguna idea de cómo le queda el segundo bañador que ha comprado? Hermione escupió su té sorprendida e indignada mientras Rea reía, haciendo sonreír a los Granger. Tuvieron una charla agradable antes de que el señor Granger pusiera una expresión preocupada en los ojos. Entonces, ¿qué tan serio es el asunto ahí fuera? Rea observó a Hermione con una mirada suplicante. No estoy seguro de cuánto le ha contado Hermione, señor, y aunque odiaría ser causa de fricción en su familia, intento no mentir, especialmente delante de personas que quiero. La oferta que recibiste es una de las docenas que he visto hasta este último mes, todas las familias las recibieron positivamente, para mi gran sorpresa. Usted y su esposa tienen mi sincera admiración como miembros del campo médico, aunque sea solo odontología. Estoy estudiando para ser sanador y puedo decirte que me interesa más ver a mis amigos recibir cartas amistosas de casa que cuidar a los heridos en los actos viles que una persona puede infligir a otra. Estos contratos son mi forma de asegurarme de que las únicas lesiones que veo o oigo en el colegio sean cortes de papel, túnel carpiano y lesiones de Quidditch. Daniel miró a su hija, que bajó la mirada. Reanota el intercambio. Espero que no culpe a su hija, señor. Tengo que preguntar, ¿estuviste en el servicio? Estás en demasiado buena forma para ser un dentista típico, y además tu respiración está demasiado regulada. Él asintió, aunque la miró con curiosidad. Estuve en la reserva pero serví en las Malvinas. Rea bebió su té, reflexionando sobre lo que había leído sobre las Malvinas. ¿Le contaste a tu familia sobre tus compañeros soldados en tus cartas? ¿Cómo una bomba atravesó el casco de un barco? Si estabas en tierra, ¿les dijiste que cruzaste campos minados? Imagino que no. Tu hija no es una soldado y rezo a la diosa para que nunca lo sea, pero nuestro mundo tiene sus peligros. Los que ahora amenazan tu tranquilidad no son tan diferentes de los terroristas radicales que existen en cada rincón del mundo, difundiendo propaganda racista mientras dañan a las mismas personas por las que dicen hablar. Pero como cualquier otra persona, o lo ignoramos o minimizamos la preocupación por la familia mientras dejamos que las autoridades lo manejen, que fue lo que hizo tu hija en este caso. Al menos puedo decir que nuestras fuerzas del orden están en mejor posición para manejar la situación, la necesidad de vigilantismo es baja y los terroristas no están tan bien organizados ni financiados como antes. Cualquier acción que tomen les costará caro. El señor Granger miró a Rea antes de mirar a Hermione. Ven conmigo, cariño, no estás en problemas, pero necesitamos tener una conversación honesta. Hermione asintió y siguió a su padre escaleras arriba. La señora Granger suspiró. Gracias por tu ayuda y por ser honesto. No ha sido fácil estos últimos años. Rea bebió su té, imagino que sientes que a tu hija te están arrebatando y tú te sientes completamente impotente para detenerlo. Emma asintió y Rea continuó. No creo que nunca te resulte fácil, pero te puedo decir esto. Cuando se gradúe debería ser más sencillo.
Los viajes mágicos reducen el tiempo de desplazamiento y, a pesar de todo, ella te quiere. Habla orgulloso de ti en el colegio. Emma sonrió. Lo veo perfectamente. Pero me preocupa el día que empiece a salir con alguien. Rhea se atragantó con su té un segundo y la señora Granger se dio cuenta. Rhea se limpió la cara con la servilleta, estoy segura de que encontrará al tipo de persona adecuada. Tiene la cabeza bien puesta y su grupo de amigos es lo bastante grande como para cuidarla. Emma sonrió, ¿de verdad te importa, verdad? Rhea estudió el rostro de la mujer, viendo la mirada interrogante y el significado oculto de sus palabras. ¿Son todas las madres así de perspicaces? Eso esperaba. Tendrá que serlo si alguna vez tiene hijos. Aún así, la honestidad parece la respuesta correcta. Si dependiera de mí, cualquiera que piense en hacerle daño a tu hija se despertaría en el hospital con ataduras a los apéndices que queden intactos. Emma sonrió mientras su marido e hija volvían a entrar en la habitación. ¿Por qué esa sonrisa? Emma bebió el último sorbo de su té. Rhea me estaba contando lo del día de las chicas. Suena bien. Rhea intervino. Le ofrecería a su esposa un pase de un día, pero me preocupa que piense que intento robarla, señor. Prefiero no que me llamen rompehogares. Hermione estaba mortificada, Rhea. Rhea y Emma se rieron de la expresión de Hermione y Daniel simplemente sonrió. Se sentó y terminó su té. ¿Cuánto tardarán en instalarse las protecciones? Rhea lo pensó. Teniendo en cuenta que Nyx es la mejor repartiendo paquetes, deberían pasar mañana por la mañana y terminar en 2 días. Una fuerza de seguridad llegará pronto y vigilará hasta que las protecciones estén bien colocadas. Daniel asintió, muy agradecido. Finalmente, la señora Granger acompañó a Rhea hasta la puerta. Por favor, cuida de mi hija. Rhea terminó de ponerse las botas y se volvió hacia la mujer mayor. Mientras ella me lo permita. Que tenga una buena noche, señora Granger. La adolescente hizo una reverencia y desapareció en silencio, dejando a Emma negando con la cabeza. Más tarde esa noche, mientras Hermione la ayudaba a lavar y secar los platos, Emma habló. Ella es buena para ti. No recuerdo haberte visto sonreír así durante tanto tiempo. Hermione se sonrojó y Emma sonrió con suficiencia. Nunca te he visto sonrojarte con solo mencionar a alguien. Hermione tartamudeó, es raro, mamá. Siempre fue divertida y alegre, pero después de que volvió de su madurez mágica, se volvió más viva. Como si tuviera que aprovechar cada momento. Emma tarareó, ¿era la chica de la que escribiste? ¿El que fue maltratado? Hermione asintió y Emma colocó un plato en el armario. Las personas que sufrieron como ella reaccionan de forma diferente y eso puede cambiar con el tiempo. Parece que está centrada en vivir y disfrutar de la vida porque sabe lo frágil que es. El hecho de que pueda ver a gente como tú, que necesita un descanso de vez en cuando, y les ayude dice mucho de su naturaleza cariñosa. Hermione terminó de lavar otro plato y se lo pasó a su madre. Está muy dedicada a convertirse en sanadora. Incluso lee libros de ciencias médicas para entender mejor lo que está sanando. Es muy agradable tener que cuidarte, aunque aún no he estado a su merced. Hay una parte de ella que simplemente se siente tan cálida, aunque físicamente sienta frío todo el tiempo. Odio que tenga problemas con Henry y su familia, pero realmente no parece que nadie pueda hacer nada al respecto. Emma miró a su hija. Hermione, ¿te gusta o te estás enamorando? Hermione se quedó quieta. No podía ser, Hermione repasa toda la conversación y sus interacciones con Rhea en los últimos meses. El casi beso en el tren la hizo sonrojarse por todas partes. Yo, no lo sé. A veces me siento cálido cuando pienso en ella. Sonrío todo el tiempo con ella y griega. Me gusta cuando su mano toca la mía. Apenas toca a nadie con las manos. ¿Eso es amor o un flechazo? Emma abrazó a su hija. Algunas de esas cosas suenan a un flechazo, pero mucho de cómo reaccionaste y lo que dijiste se siente como, más que algo pasajero. Emma miró a su hija, sumiéndose en sus pensamientos profundos. Cuando McGonagall vino a nuestra casa y nos dijo que eras bruja, tu padre y yo tuvimos una pequeña conversación. Dejamos de creer todo lo que dicen los reverendos o lo que dice la Biblia, así que si te interesan las chicas, nos parece bien, cariño. Solo asegúrate de que es lo que te hace feliz, ¿vale? Eso es todo lo que queremos de ti. Hermione la abrazó de vuelta. Gracias, mamá, y siento mucho no haberte contado todo a ti y a papá. Es solo que, me gusta muchísimo la magia. Sinceramente, ya no puedo imaginar un mundo sin ella. Todos los demás brujos de primera generación tenían miedo de ser sacados del colegio por todo lo que estaba pasando ahora.
Me alegro de que Rhea haya llegado a sus padres y a vosotros dos. Emma dio un paso alargado en la espalda de Hermione mientras se apartaba, con una sonrisa en los labios. Me alegro de que tengas una amiga como ella en tu vida. Si se vuelve más, eso dependerá de ti. Buenas noches, cariño. El buenas noches, mamá de Hermione siguió mientras subía las escaleras. Más tarde esa noche, Emma se acurruca al lado de su marido. Entonces, ¿qué te hizo sonreír así cuando bajamos de nuevo? Dudo que fuera por ir de compras. Emma tarareó en el hombro de su marido mientras yacían juntos en la cama. Depende. ¿Qué te ha parecido el amigo de Hermione? Daniel suspiró, ella es mejor que ese chico Potter, eso seguro. El chico es demasiado seguro de sí mismo. Ha visto algunas cosas. Lo veo en sus ojos. Y la forma en que reaccionó cuando vio que me molestaba porque nuestra hija nos mintiera. Creo que ya ha matado a alguien antes, tiene esa mirada atormentada, pero no me parece del tipo violento o peligroso. Emma sonrió con picardía, le pregunté si le importaba nuestra hija. Dijo que enviaría a cualquiera que quisiera hacerle daño directamente al hospital. Daniel sonrió y luego suspiró. ¿Hermione lo sabe? Y Emma se rió, ¿nuestra hija? Creo que lo descubrirá en cuanto la bese, aunque quién sabe. Nuestra niña se ha estado convirtiendo en una joven brillante últimamente. Los dos Granger mayores finalmente se quedaron dormidos, felices de poder ver un nuevo lado de su hija. Esa noche Hermione se fue a la cama pensando en los ojos de cabello oscuro y cian de Rhea Black. Pensó en la sonrisa de su amiga, su risa y su caricia, y todas esas cosas hicieron que Hermione sintiera cómo se le calentaban las mejillas y el resto de su cuerpo pronto la siguió. Estaba profundamente enamorada, quizá incluso enamorándose de la no tan gemela hermana de Henry, y Hermione no encontraba razón para no intentarlo. Cuanto más intentaba imaginarse feliz, más se le escapaban las risas y los chistes de Rhea. En el momento en que pensó en ponerse su bañador más revelador y mostrárselo a Rhea, su mente se quedó en blanco mientras su cuerpo se sonrojaba. Estaba totalmente. Esa noche le llegó el sueño tarde. Ah, señorita Granger. Qué considerado por tu parte visitar al joven Henry. ¿Ha ido bien tu verano? La joven Gryffindor se volvió hacia él y bajó ligeramente la cabeza. Sí, señor. Aunque mi familia suele irse de vacaciones en verano, nosotros elegimos pasar esta casa. Ha sido bueno volver a casa. Gracias por preguntar, señor. Ah, siempre el estudiante educado. Dumbledore podía entender perfectamente por qué era la favorita de Minerva en los últimos años. Escuché que el joven Bill Weasley fue a tu casa para colocar las protecciones mágicas pero no pudo localizarlo. ¿Todo bien? La chica le miró pero evitó que sus ojos se cruzaran con los suyos. Parece que pasar tanto tiempo entre estudiantes de sangre pura le ha enseñado sobre la legilimencia. Se preguntó si era un hábito nuevo o si le habían señalado por su nombre. Mis respetos al señor Weasley, pero llegó a mi casa en algún momento de agosto. Un amigo ya había negociado un plan de pagos con mis padres para un esquema de protección permanente cortesía de Gringotts. A pesar de no tener un mago en el lugar, las protecciones deberían durar años y tras mi graduación tomaría el control de ellas. Dumbledore asintió. Una compra muy prudente. ¿Puedo preguntar quién es el amigo al que te refieres? Hermione frunció el ceño, aunque diría que es un asunto privado para mi familia, el hecho de que la oferta se hiciera a todos los nacidos de Muggles probablemente hará que lo oigas. Lady Peverell se preocupó por los familiares de todos los nacidos de Muggles tras la tercera prueba y se acercó a todos los estudiantes, ofreciéndoles un contrato justo para mantener a salvo a nuestras familias. Lady Peverell. Interesante lección de palabras. La joven señorita Black parece estar bastante ocupada este verano. Aún así, proteger a los nacidos de Muggles es ahora un problema menos para la Orden. Podría enviar más en misiones de reconocimiento a sospechosos refugios de mortífagos. La generosidad de la señorita Black merece sin duda admiración. Me alegra saber que tú y tu familia estaréis a salvo, al igual que los demás. Buenas noches, señorita Granger. Nos vemos el día 1. Hermione hizo una reverencia, buenas noches, director. La joven se alejó, dirigiéndose hacia la Red Floo. Dumbledore abrió la puerta de la habitación con la persona a la que había venido a ver. Joven Henry, me entristece que nuestras últimas reuniones hayan sido en circunstancias tan graves. Tus padres me informaron que has tenido algunas pesadillas inusuales, incluso comparadas con las del año pasado. ¿Podrías describírmelas? El joven explicó que sus sueños solían ser los mismos. Me encontraba viendo a través de sus ojos, escuchando fragmentos de conversación.
Recuerdo haber visto a Snape y a ese Barty Crouch Jr. Aunque Henry no estaba seguro de lo que se dijo, mencionó que había visto algunas reuniones, siendo la más vívida cuando Voldemort estaba disgustado, lanzando el Cruciatus a algunos de sus seguidores. Dumbledore miró a los padres del chico. ¿Sería permisible que viera estos recuerdos a través de Legilimencia? Puede que haya más detalles sobre lo que vio que puedan ayudar en el esfuerzo bélico. Lily frunció el ceño y pareció dispuesta a objetar cuando James dio su permiso. La expresión de la señora Potter sugería que iban a tener una conversación sobre el asunto. Legilimens. Dumbledore tropezó un poco con la oclumancia que tenía el chico, pero desde luego no era la defensa más sólida. Encontró los recuerdos y el chico había dicho la verdad. La mayoría estaba distorsionado, pero definitivamente desde el punto de vista de Voldemort. Una imagen de la puerta del departamento de misterios le hizo detenerse. Así que Voldemort quiere ir tras la profecía. La orden tendría que redoblar su guardia, especialmente ahora. Sus pensamientos se descarrilaron cuando percibió otra presencia en su mente, esta vez violenta y sádica. Se retiró antes de que pudiera golpearle. Lanzó silenciosamente un hechizo diagnóstico y sus temores se hicieron realidad. La cicatriz en la cabeza del chico contenía un fragmento del alma de Voldemort y actuaba como conducto, permitiendo que Voldemort se colara en su mente. Tendría que mantener las distancias del chico para que no fuera un objetivo demasiado tentador para que Voldemort lo manipulara. Se volvió hacia los Potter. Parece que la cicatriz maldita actúa como un vínculo entre Voldemort y el joven Henry. He notado algunas defensas de oclumancia. Sugeriría aumentar su formación en artes mentales. Por desgracia, estar tan cerca del trimestre significa que tendrá que cursarlo durante el curso. Como la petición de James para profesor de DCAO fue denegada, y no he conseguido un sustituto decente por ahora, ¿puedo sugerir que Severus se haga cargo de su clase? La rápida réplica de James era esperada, pero Lily miró a Dumbledore. Si puedes ayudarme a que Severus trate mejor a nuestro hijo, no veo problema en eso. Su mirada hizo que las objeciones de James se silenciaran. Dumbledore suspiró, sin duda lo intentaré, pero por favor entiende que Severus no puede ser visto tratando bien a tu hijo si quiere mantener su tapadera. El señor tenebroso espera cierta hostilidad hacia él por parte de su espía mortífago. James cedió, lo que dejó a Dumbledore con la difícil tarea de discutir el asunto con Severus. Salió de la mansión Potter sumido en sus pensamientos. Este nuevo período no empezaba en las mejores posiciones. Aunque no le molestaba ser apartado por la fuerza de sus cargos más políticos, la dificultad con la Junta de Gobernadores y el ministro iba aumentando. Sus intentos de conseguir el puesto de DCAO para James Potter este año fueron denegados, ya que era norma que ningún padre podía ocupar el puesto mientras sus hijos estuvieran en la escuela. La señora Potter evitó el tema porque estudios muggles es una optativa y el joven Henry no cursó el curso, pero defensa contra las artes oscuras seguía siendo una asignatura troncal, que el joven Henry tenía que cursar. Quizá James podría hacerlo el año que viene, si todo va bien. Cualquier intento de conseguir una exención fue rechazado, con Sirius liderando la carga. Dumbledore imaginaba que Lord Black quería mantener a su hija lo más lejos posible de James Potter. La joven señorita Black resultó ser una complicación mucho mayor de lo que él había esperado inicialmente. Cómo la joven allí recuperó su magia era un misterio para Dumbledore. ¿Era la profecía en juego para mantenerla a salvo o algo que su abuela Doria había hecho, como sugerían los recuerdos de Henry sobre el cementerio? En cualquier caso, la maldición de Dumbledore sobre la chica no solo había fracasado, sino que ahora una estudiante potencialmente poderosa y profunda en las artes oscuras estaba sentada en su escuela, sosteniendo el poder de 2 casas antiguas en sus manos. Dumbledore tocó la varita de Sauco en su manga. Ahora tenía una buena idea de cómo la dama Black sabía de la varita y probablemente la chica también lo sabía. Tendría que intentar vigilarla, a pesar de que las protecciones del castillo, los retratos, los elfos y los fantasmas no podían localizarla. No le gustaba tener a una estudiante tan peligrosa dentro de sus muros y no tener ningún control sobre ella, y mucho menos ser incapaz de observarla. Filius la protege con un celo decidido y Madame Pomfrey está eufórica por su aprendiz. Tampoco había forma de eliminarla de forma efectiva, ya que sus notas académicas y su comportamiento con otros estudiantes eran intachables. Por un momento se preocupó si un fragmento de alma similar residía en la chica, pero lo descartó. Henry era el que la profecía indica como digno y la marca con el fragmento del alma de Voldemort lo confirmaba. La chica era simplemente la otra candidata mencionada, pero no era capaz de asumir la tarea.
Necesitaba asegurarse de que el joven Henry derrotara a Voldemort y reclamara una victoria para la luz. El niño que vivió derrotar 2 veces al Señor Tenebroso y a sus fuerzas aseguraría la posición de la luz en la mente del pueblo y desacreditaría a la oscuridad para siempre. Estaba seguro de ello. Mientras tanto, Dumbledore necesitaba contactar con la Orden y asegurar la profecía. El Señor Tenebroso no pudo descubrir las líneas extra. Si la chica se uniera al Señor Tenebroso, la victoria sería aún más difícil, especialmente con el joven Henry buscando rescatar a su gemelo. Quizá, sí, eso resolvería sus 2 problemas sin tener a James Potter dentro de los muros de Hogwarts. Solo necesitaba convencer a Severus de que aceptara. La señorita Granger ciertamente está estudiando el asunto y su presencia podría calmar cualquier tensión participando. Sí, eso podría funcionar. Rhea estaba sentada en la oficina del jefe de casa en lo alto del castillo Peverell, mirando el texto frente a ella, un paisaje nocturno de finales de agosto extendiéndose más allá de sus ventanas. Quería estar en Grimmauld con sus padres, especialmente ahora que su madre había perdonado, aunque fuera por poco. La cama para perro al borde del dormitorio principal era un buen recordatorio para él. Sabía que sus padres estaban trabajando duro con el Wisengamot y necesitaban su espacio, así que decidió dedicar un día a quedarse en el castillo, con el ministro Fudge intentando eludir las restricciones de su cargo siendo la principal preocupación de sus padres y todo eso. Sin embargo, parecía tener un interés especial en Hogwarts, lo que molestaba a Sirius y Rhea. Como Lady Ravenclaw, Hogwarts era su dominio y ya estaba lidiando con los problemas que Dumbledore traía al castillo solo por estar allí. Al menos el esquema de protecciones se estaba reparando y pronto volvería a estar en plena forma. Esperaba que su padre y la Junta hubieran conseguido nombrar un profesor de defensa contra las artes oscuras. Modi había sido fantástico y Rhea le iba a echar de menos. Su promesa de compartir un chupito de whisky de fuego fue amable por su parte, aunque ahora estuviera en el otro equipo. El exauror se había reincorporado a la Orden del Fénix y esperaba con ganas pasar a la ofensiva. Rhea le deseó suerte. Reclinándose en la silla, Rhea miró el techo intrincadamente pintado, que presentaba una miríada de criaturas de la muerte. Grims, Thestrals, Letifolds, Dementores, Nundu y tantos otros que no pudo identificar, incluidos 2 dragones, aunque el aspecto esquelético de uno le hizo preguntarse cómo había llegado a existir ese dragón. Por suerte, el castillo solo había estado habitado por Thestrals, Grims y cuervos de presagio de la muerte, muchos de los cuales ahora estaban bajo el cuidado de los nuevos miembros de su familia. Reconociendo un desastre a punto de ocurrir, Rhea le preguntó a Tipsy si conocía a algún elfo que quisiera servir a la casa Peverell y cuidar el castillo. 6 de los maravillosos Fae respondieron al llamado y estuvieron dispuestos a quedarse tras ser informados de sus deberes. Ahora se encargaban de alimentar a las criaturas que se negaban a buscar otro hogar y de limpiar el castillo propiamente dicho. El día en que Rhea invitó a Luna fue bastante movido, ya que los Thestrals y los cuervos la cogieron cariño al instante. Los Grims eran tolerantes pero distantes y daban a Luna un amplio margen. Probablemente sea lo mejor, en realidad. El cofre que encontró lleno de piel de Letifold, pelos de Thestral y capas de Dementor era al menos útil para revivir la reputación e imagen de su familia. Ahora solo tenía que lidiar con la oveja negra de la familia. Los nigromantes, a pesar de su nombre, casi nunca se atrevían a buscar formas de evitar la muerte. En el pasado, la muerte siempre había sido la deidad de los nigromantes, con cualquiera de sus muchos nombres adorados o orados. Así como Perséfone lo era para Rhea, para hablar con los muertos, para actuar como un conducto para que los muertos y los vivos interactuaran, la relación de un nigromante con la muerte siempre fue de intimidad y aceptación. Lo que hizo que lo que descubrió sobre Voldemort tanto por los duendes como por el grimorío que tenía delante fue aún más triste. La relación entre los Peverell y la muerte había sido una de las más complicadas de todas. Rhea aún no tenía ni idea de qué eran las reliquias más allá de las reliquias que los 3 hermanos llevaban consigo en vida y que, en el caso de 2 de ellas, llevaron a su fin. Sabía que el amanecer de las reliquias coincidía con el abandono del castillo, pero más allá del vínculo superficial, no había nada más que realmente los uniera. Sí sabía que había un pecado que ningún nigromante cometería jamás. Partir el alma. Las almas eran lo único que todos los nigromantes consideraban más sagrado. Era la prueba de la existencia, el núcleo de todo el ser de uno y el vínculo de la vida con un mundo más allá de lo material. Dañarlo era como cortar una mano o una pierna perfectamente funcional. Atarlo al mundo físico era descartar su naturaleza transpensente y perturbar el orden de la naturaleza.
Aunque los fantasmas parecían similares, se consideraban diferentes. Reconocen que su tiempo ha pasado, pero simplemente no pueden dejarlo oír por amor, deber, odio o incluso arrepentimiento. Su aparente existencia eterna es tanto un castigo como una excepción. Pero engañar a la muerte dividiendo el alma. El acto se consideraba tan vil que casi todos los nigromantes juraron no permitir que nadie lo realizara. Lamentablemente, la ausencia de un nigromante en Gran Bretaña durante siglos aseguró que Voldemort completara la tarea, aunque su intención estaba fuera del resultado final. Errores en la traducción y conceptos erróneos sobre las reglas que rigen las almas provocarían eso. Rhea miró los objetos sobre su escritorio. El relicario de Salazar Slytherin, la copa de Helga Hufflepuff, la diadema de Rowena Ravenclaw. 3 objetos pertenecientes a un fundador de Hogwarts, y el bastardo Voldemort los había contaminado todos con su alma. ¿Cómo se atreve? Rowena le mostró la diadema tras confirmar que de alguna manera había sido limpiada del fragmento del alma. Tanto el relicario como la copa habían sido purificados por Gringotts, que había sido muy reservado sobre qué maldiciones tenían ellos. Ahora lo sabía y no podía culparles por no decir ni una maldita palabra. Rhea tamborileó los dedos mientras pensaba. Tenía que contarles a sus padres sobre ellas y lo que significaban, aunque nunca escribiría el ritual de su creación. Seguiría siendo un secreto de nigromante hasta el día en que muriera, si dependiera de ella. Pero Rhea tenía que informar a su familia de lo que hizo Voldemort, y qué insinuaba el libro que leyó. Si los otros libros había estado de acuerdo en la conclusión a la que llegaron los egipcios, entonces las implicaciones eran horribles. Esperaba estar equivocada. Voldemort era conocido por muchas cosas, pero tener tolerancia a la incompetencia no era una de ellas. ¿Me estás diciendo que no puedo meter a nadie en el departamento de Aurores o en los Inefables? Los mortífagos, incluido Barty, se estremecieron. Jaxley tartamudeó. El director Bones aprobó un nuevo conjunto de normas, que incluyen un juramento de cumplir con las funciones del puesto y no intervenir, poner en peligro ni revelar asuntos del departamento sin la aprobación del director. Aunque no fui el único que se negó a firmar, muchos más lo hicieron. Todos los que se negaron se vieron obligados a dimitir. Se ha corrido la voz de que Croaker en Los Inefables hizo lo mismo, con un juramento añadido de mantener en secreto la información que ya poseían. Cualquiera que pudiéramos usar fue expulsado y los que permanecieran o se unieran debían hacer el juramento. Se corre la voz de que podría implementarse pronto en otros departamentos. La idea era sensata, incluso Voldemort podía verlo. La aplicación de la ley y el mayor tesoro de información estaban ahora fuera de su alcance y cualquier cosa que hiciera alertaría a sus enemigos. La negación de Fudge había sido un golpe de suerte, uno que dudaba en desperdiciar. Lo que le dejaba con pocos recursos. Por mucho que lo odiara, tendría que abrirse camino en otros lugares. El vínculo que descubrió con el chico Potter había sido prometedor hasta que Dumbledore lo vio en la mente del chico. Tenía que suponer que Dumbledore mantendría al chico aislado de los asuntos más delicados de la orden. Al menos tenía una buena idea de quién estaba en ella. Por ahora, el reconocimiento dirigido y futuros ataques contra sus enemigos tendrían que bastar. Se volvió hacia Barty. Bartemius, quiero que contactes con Fenrir Greyback y organices una reunión. Tenemos que ver cuántos hombres lobo podemos conseguir para nuestro lado. Jaxley, contacta con Burke en el callejón Nocturne y mira a quién están escuchando los vampiros ahora mismo. Necesitamos reforzar nuestras fuerzas y los hombres lobo y vampiros tendrán que hacer esto por ahora. Voldemort se volvió hacia el resto. Salid a la calle y visitad a nuestros antiguos aliados, ved cuántos siguen creyendo en nuestra causa y se unirían, pero tened cuidado con lo que decís. El ministro está proporcionando una buena distracción y no deberíamos desperdiciarla anunciando nuestro regreso antes de que estemos preparados. El resto, coged la lista de miembros de la Orden del Fénix y empezad a vigilarlos. Patrones diarios, lugares de interés, quizá incluso alguna pista sobre dónde la Orden celebra sus reuniones. Esto no será útil una vez que tengamos los números para atacar. Ahora ponte a trabajar. Agáchate. Barty se arrodilló ante su amo, sí, mi señor. Voldemort le miró fijamente. Una vez que traigas a Greyback aquí, tus órdenes son organizar un plan y una ruta para recuperar a nuestros aliados dentro de Azkaban. La muerte de los gemelos Carrow nos ha dado un duro golpe y necesitamos a nuestros guerreros más experimentados, todos ellos pudriéndose en esa prisión. Augustus Rookwood también está allí y su información sobre el Departamento de Misterios es ahora invaluable. Una vez allí, negociaré con los dementores y conseguiré que siembren el terror por Gran Bretaña de nuevo.
Barty hizo una reverencia. Sí, mi señor.